Me llamo Augusto. Tengo 29 años. Hasta hace unas semanas, pensaba que mi vida seguiría igual que siempre, tranquila, sin que nadie me notara, y atado a personas que solo me veían como una obligación. Todo eso cambió cuando leyeron el testamento de mi abuelo. Pero para entender por qué ese día fue como un terremoto, tengo que contarles un poco sobre las partes de la historia que a mi tía le conviene olvidar. Cuando era niño, yo era el extra. No es que no me quisieran, pero tampoco me recibían con los brazos abiertos. Mis padres murieron en un accidente de coche cuando tenía 9 años. Después de eso, anduve de casa en casa entre mis familiares, sin quedarme en ningún sitio el tiempo suficiente para sentir que pertenecía a algo. Al final, mi abuelo Aurelio me acogió, no porque nadie se lo pidiera, sino porque, en sus palabras, la familia no se abandona. Fue el único que me dijo eso y que lo sintió de verdad. Mientras mi tía Justina y sus 2 hijas perfectas se iban de vacaciones a la playa y publicaban fotos familiares iguales, yo pasaba los fines de semana apilando leña con mi abuelo o ayudándole a arreglar los armarios de la cocina que se negaba a cambiar. No hablábamos mucho al principio, pero tenía una forma tranquila de enseñarte las cosas sin necesidad de sermones. A Justina nunca le gustó que yo estuviera allí. Nunca lo dijo directamente, pero la forma en que me miraba lo decía todo, como si yo estuviera ensuciando el buen nombre de la familia. Dejaba caer comentarios pasivos cada vez que podía, no olviden que Augusto solo está de visita. Aunque yo viviera allí. Y cada Navidad, cuando repartían los regalos, el mío siempre venía con una sonrisa forzada y un ticket. Por si quieres cambiarlo, decía con dulzura, como si eso lo hiciera mejor. Cuando cumplí 18 años, me mudé. No pedí ayuda. No esperaba nada. Conseguí un trabajo en una ferretería, tomé clases nocturnas en el instituto local y llamaba a mi abuelo todos los domingos sin falta. La familia de Justina nunca llamaba, ni una sola vez, pero cada pocos meses, aparecía para preguntarle a mi abuelo sobre los bienes familiares o para recordarle que las chicas necesitaban ayuda con la universidad. Hablaba con esa voz melosa, fingiendo que le importaba, pero sus ojos siempre estaban escaneando la habitación, como si estuviera etiquetando mentalmente las cosas que iba a llevarse después de que él muriera. Mi abuelo nunca le dio mucho, al menos no directamente. Ayudaba con lo que él llamaba lo esencial, un calentador de agua averiado, un pago inicial para un coche usado, pero nunca dejó que lo manipulara para conseguir más. Eso era lo que la amargaba tanto. Recuerdo una vez que fui a cortar el césped y oí a Justina en la cocina. Pensaba que aún no había llegado. Solo te está utilizando, papá, haciéndose la víctima para que te sientas mal. No es tu responsabilidad. La respuesta de mi abuelo fue tranquila. Casi demasiado tranquila. Augusto es más familia para mí que nadie bajo este techo. Me quedé fuera con el cortacésped encendido mucho después de que lo dijera, mirando fijamente el césped. Cuando mi abuelo enfermó, no fue algo dramático. Nada de camas de hospital ni colapsos repentinos, solo cambios silenciosos. Se cansaba más rápido, empezó a olvidar cosas. Me ofrecía volver a vivir con él, pero me hizo un gesto para que no lo hiciera. Deja que un viejo disfrute un poco más de su terquedad, dijo. Así que lo visitaba cada 2 días. Me aseguraba de que tuviera sus medicamentos, de que hubiera comida. Justina apareció exactamente 2 veces en los 6 meses anteriores a su muerte. Una vez para quejarse de las tuberías de su segunda casa y otra para preguntar si había terminado su testamento. El funeral fue pequeño. Mi abuelo no quería un gran espectáculo. Justina se aseguró de usar gafas de sol negras de marca y llorar lo suficientemente fuerte como para que la gente se diera cuenta. Se aferró a sus hijas como si fuera el corazón afligido de la familia, mientras yo me quedaba a unos metros de distancia, sosteniendo el pañuelo que mi abuelo me había dejado hace años, doblado cuidadosamente en mi bolsillo, como siempre. Una semana después, nos reunimos todos en la oficina del abogado. Justina llegó 10 minutos tarde, arrastrando a sus hijas como si fueran a un desfile de moda. Me echó una mirada de arriba abajo y sonrió con sorna. No pensaba que harías falta aquí, Augusto, dijo. Esto es solo papeleo. El abogado, el señor Bartolomé,
era un hombre mayor con gafas que se le resbalaban por la nariz cada pocos segundos. Saludó a todos amablemente, se sentó y abrió la carpeta con el nombre de mi abuelo. Gracias a todos por venir. Como saben, Aurelio dejó instrucciones muy específicas para la distribución de su herencia. Justina se recostó con una mirada de satisfacción. Por supuesto que sí, murmuró. Siempre planeó cuidar de su verdadera familia. El señor Bartolomé no se inmutó. Se aclaró la garganta. Para empezar, el señor Aurelio pidió que leyera una breve carta personal en voz alta antes de continuar. Sacó una nota escrita a mano y leyó: a los que están reunidos, si están escuchando esto, significa que me he ido a encontrar con su abuela. Díganle que mantuve el viejo coche en marcha. Justina, siempre quisiste más de mí de lo que podía darte. Espero que esto te dé paz. Y Augusto, gracias por ser mi nieto en todos los sentidos. Justina puso los ojos en blanco. ¿Podemos saltarnos el sentimentalismo? El abogado le dirigió una mirada tan seca que podría haberla convertido en polvo. En cuanto a la herencia, continuó, el señor Aurelio ha dejado la totalidad de sus bienes, propiedades, ahorros y todas sus pertenencias personales a Augusto. La habitación quedó tan silenciosa que podía oír el tic-tac del reloj. Justina parpadeó. ¿Perdón, qué? El señor Bartolomé lo repitió. Todo ha sido dejado a Augusto. Justina soltó una carcajada que no llegó a sus ojos. Eso tiene que ser un error. Papá nunca le dejaría todo a él. Apenas pertenecía a esta familia. No solo fue incluido, dijo el señor Bartolomé. Fue nombrado único heredero. Sus hijas parecían igual de sorprendidas, aunque lo ocultaron tras expresiones de aburrimiento. Justina se levantó, apuntándome con una mano temblorosa. Esto es ridículo. Lo manipuló. Siempre fue el caso de caridad de papá, y ahora se ha estafado para quedarse con todo. Este testamento no se sostendrá. Lo impugnaré. Ya verán. Yo no dije nada. Me quedé sentado allí, atónito. No porque heredara todo, sino porque por primera vez me sentí visto, elegido. Recordé cada vez que mi abuelo me miraba como si importara, como si no fuera solo un huérfano que recogió. Y ahora el mundo lo sabía también. Justina siguió despotricando, caminando de un lado a otro de la pequeña oficina como un animal enjaulado. Su voz se hizo más aguda, sus frases más incoherentes. Me acusó de lavarle el cerebro a un anciano, de poner a mi abuelo en contra de su verdadera familia, de robarle su derecho de nacimiento. El señor Bartolomé le recordó con calma que el testamento había sido notariado y atestiguado bajo completo escrutinio legal 2 veces. Ella lo miró como si él también la hubiera traicionado. Yo me quedé allí, todavía entumecido, mientras el pequeño mundo perfecto de Justina se resquebrajaba en tiempo real. Pero el momento que realmente rompió el silencio no fue nada de lo que dijo el abogado. Fue lo que hice yo a continuación. Y ahí es donde todo cambió. No me levanté. No alcé la voz. Simplemente, metí la mano lentamente en mi bolsillo y saqué un pequeño sobre. El mismo que mi abuelo me había entregado meses antes de morir, cuando todavía tenía ese brillo en los ojos. Ábrelo cuando necesites callar a alguien de verdad, me había dicho con un guiño. Justina estaba en medio de un discurso sobre llamar a su abogado y sobre cómo me arrepentiría de haber puesto un pie en la casa. Cuando deslicé el sobre por la mesa hacia el señor Bartolomé, lo abrió sin dudarlo, lo leyó en silencio y luego me lo devolvió. Su rostro no cambió, pero se inclinó hacia adelante y dijo: hay una última instrucción. El señor Aurelio añadió en privado: Augusto, eres libre de compartirlo o no, pero podría dar claridad. Justina se burló. Oh, por favor. Otra nota falsa del príncipe huérfano. Qué conveniente. Desdoblé el papel lentamente, no para crear un efecto dramático, sino porque mis manos estaban temblando de verdad. Luego lo leí en voz alta: Justina, si Augusto está leyendo esto, significa que has vuelto a montar un escándalo. Me lo esperaba. Siempre te ha gustado más el protagonismo que la sustancia. Has pasado décadas llamándolo una carga, un caso de caridad.
Pero aquí está la verdad. Él nunca pidió nada. Tú sí, una y otra vez. Augusto nunca rogó. Simplemente apareció. Se ganó mi respeto en todos los sentidos. Una vez me dijiste que la sangre es más espesa que el agua. Pero esa frase tiene una segunda parte que nunca aprendiste. La sangre del pacto es más espesa que el agua del vientre. Elijo a Augusto. Si no te gusta, siéntete libre de llamar a un abogado. Pero descubrirán lo que siempre te niegas a ver. Nunca fuiste la víctima. Solo eras ruidosa. Buena suerte con la segunda hipoteca. Deberías haber leído la letra pequeña de ese préstamo. Yo lo confirmé. Hubo una larga pausa. Entonces, por primera vez en mi vida, vi que el rostro de mi tía se ponía pálido. Tartamudeó, ¿qué hipoteca? El señor Bartolomé, con toda la delicadeza de un hombre que describe el clima, añadió, el señor Aurelio me pidió que preparara ese papeleo hace 2 años. La casa fue refinanciada. Él figura como propietario del 49%. Tras su fallecimiento, Augusto se convierte en ese beneficiario. ¿Qué significa eso?, preguntó una de sus hijas, claramente nerviosa. Finalmente hablé. Mi voz era tranquila. Significa que ahora soy dueño de casi la mitad de tu casa. Y dado el saldo pendiente del préstamo, quizá quieras empezar a empacar antes de que lo haga el banco por ti. Justina parecía como si la hubiera atropellado un camión. Su boca se abrió, se cerró, se abrió de nuevo. Su voz se quebró cuando preguntó, ¿no lo harías de verdad? ¿No le harías eso a la familia? La miré. La miré de verdad, y algo dentro de mí, algo que una vez había querido tanto ser aceptado, simplemente se rindió. Dejaste claro durante 20 años que yo no era familia. Te creí. Así que ahora estoy tratando esto exactamente como una transacción comercial. Nada personal. Su hija habló, pero somos tus primas. Nunca me has llamado así, dije rotundamente. Ni una sola vez. El señor Bartolomé, haciendo todo lo posible por no parecer satisfecho, comenzó a recoger los papeles. Eso concluye la lectura. Augusto, si quieres, podemos finalizar la transferencia de todas las cuentas y bienes más adelante esta semana. Justina se desplomó en la silla como si alguien le hubiera quitado el aire. Su cabello perfectamente arreglado, su costoso bolso, su dolor ensayado, todo se veía barato ahora. Salí de la oficina en silencio, pero no era la misma persona que había entrado. Algo en mí se había asentado. No por venganza, aunque mentiría si dijera que no se sentía satisfactorio, sino por sentir finalmente que las cosas se habían equilibrado. Durante los días siguientes, empezaron las llamadas. Primero de Justina, luego de su marido, luego de su abogado, que trató de sonar educado mientras sugería interpretaciones alternativas de la intención de mi abuelo. No respondí. En cambio, empecé a visitar de nuevo la casa de mi abuelo, mi casa ahora. Me senté en su sillón favorito, desempolvé los viejos álbumes de fotos, escuché los crujidos de los pisos que antes me molestaban. Y mientras caminaba por el patio trasero que pasó décadas cuidando, tomé una decisión. No iba a vender la casa. Todavía no. Pero iba a hacer algo con la herencia. Algo que Justina nunca habría imaginado en 1.000.000 de años. Porque mientras ella se pasaba la vida persiguiendo las apariencias y resintiéndose de que yo existiera, yo había tomado silenciosamente todo lo que mi abuelo me había enseñado y lo había convertido en algo mucho más poderoso que la venganza. Y cuando descubrieron lo que realmente hice con el dinero, ahí es cuando llegó la segunda tormenta. No le dije nada a nadie de inmediato. Ni al señor Bartolomé, ni a mis compañeros de trabajo en la ferretería, y definitivamente no a Justina. Pasé la primera semana deambulando por la casa como si tuviera miedo de sentarme en un lugar durante demasiado tiempo. Todo todavía olía a mi abuelo. Sus chaquetas de franela seguían colgadas junto a la puerta. Sus zapatillas seguían metidas debajo del sillón reclinable. Cada cajón que abría se sentía como hojear recuerdos. Viejos recibos doblados en libros. Llaves de repuesto etiquetadas con letra temblorosa.
Incluso una lista de la compra que se detuvo a mitad de camino. Pero el dolor no era lo único que sentía. Había algo más que surgía bajo la superficie. Algo tranquilo pero constante. Determinación. Mi abuelo no solo me dejó su casa o sus ahorros. Me dejó un mensaje. Haz algo con esto. No solo sobrevivas. No solo estés agradecido. Haz algo. Recordé cada conversación nocturna que tuvimos cuando estaba en la universidad. Cada lluvia de ideas que lanzamos sobre una pizza grasienta. Siempre animó mis ideas. Incluso las ridículas. Especialmente las ridículas. Una vez le dije que quería abrir un taller de reparación sin fines de lucro, uno donde la gente pudiera traer muebles o aparatos electrónicos rotos, y si no podían pagar, simplemente ayudarían a otra persona que lo necesitara. Se rió, luego me entregó un destornillador y me dijo, empieza a practicar. Ahora, tenía los fondos para hacerlo realidad. Pero no empecé con la organización sin fines de lucro. Todavía no. Primero, conduje 3 horas para visitar a alguien que no veía desde hacía casi una década. El amigo más antiguo de mi abuelo, un carpintero jubilado llamado Baldomero. Vivía solo en una cabaña destartalada que parecía que podía volar con una brisa fuerte. Cuando aparecí en su puerta, me miró parpadeando como si hubiera salido de un sueño. Mírate, dijo, con su voz como papel de lija. Eres más alto de lo que Aurelio nunca fue. Hablamos durante horas. Le conté todo sobre el testamento, la herencia, el colapso de Justina y la casa. Él solo escuchó, asintiendo de vez en cuando, bebiendo té de una taza astillada. Entonces lo dije. Quiero construir algo. No para ellos, no para probar nada. Para él, para mí. Se reclinó en su silla y sonrió. Entonces construyamos. Durante las 2 semanas siguientes, prácticamente viví en el garaje de mi abuelo. Lo convertí en un espacio de planificación improvisado. Planos pegados a las paredes, notas adhesivas por todas partes, aserrín en mi cabello. Pedí favores, contacté con algunos antiguos profesores, incluso contacté con el centro comunitario para ver si alguna vez habían considerado una cooperativa de reparación apoyada por donaciones. La respuesta fue mejor de lo que esperaba. La gente recordaba a mi abuelo. Recordaban al hombre que aparecía para arreglar el porche de una viuda gratis o que pasaba un fin de semana construyendo casitas para pájaros para la escuela primaria. Utilicé una parte de la herencia para comprar un solar vacío cerca de la plaza del pueblo. Pequeño, manejable, pero perfecto. Lo mantuve en secreto. Todo pasó por mi nombre. Sin grandes anuncios, sin prensa, solo un progreso cuidadoso, un paso a la vez. Y entonces, justo cuando las cosas se movían sin problemas, Justina lo descubrió. No sé cómo lo oyó. Sospecho que el señor Bartolomé mencionó algo de pasada a alguien que no pudo mantener la boca cerrada. Pero en cuestión de días, recibí la primera llamada. No reconocí el número, así que contesté. Todo lo que oí fue su voz, cortante y fría. Así que por eso querías el dinero para comprar un terreno en medio del pueblo. Me quedé en silencio. ¿Crees que eso es noble? Desperdiciar los ahorros de nuestro padre en una choza que nadie va a usar. Ese dinero se suponía que era para la familia. Podrías haber ayudado con la matrícula de mi hija o con la casa o, Dios no lo quiera, conmigo. Finalmente dije, estoy ayudando a la familia, solo que no a la tuya. Colgó. Esa noche, alguien pinchó los neumáticos de mi coche. Sin nota, sin testigos, solo 4 cortes limpios y un vecino que dijo haber visto un SUV oscuro saliendo a toda velocidad sobre la medianoche. El marido de Justina conducía un Escalade negro. No lo denuncié. Simplemente los reemplacé y estacioné el coche en el garaje de mi abuelo a partir de entonces. Pero eso fue solo el comienzo. Luego vinieron los correos electrónicos, anónimos, con frases crueles como, fracasarás como lo hicieron tus padres. Y, te quedarás sin dinero antes de que hagas mella. No me asustaron. Simplemente demostraron que me estaba metiendo bajo la piel de alguien. Entonces Justina apareció en persona. Era un martes por la tarde.
Estaba en el lugar de construcción revisando los cimientos con un contratista cuando la vi salir de su coche con tacones altos, luciendo completamente fuera de lugar en el polvo y el ruido. Se acercó directamente a mí como si fuera la dueña del lugar. Tienes que parar esto. ¿Es vergonzoso para ti? Pregunté, ¿para la familia? Es gracioso. Nunca me llamaste así antes. Respiró hondo, tratando claramente de evitar que su voz se quebrara. ¿Sabes lo que dice la gente? ¿Qué manipulaste a papá? ¿Qué esperaste hasta que estuvo enfermo y confundido? ¿Qué lo engañaste? La miré a los ojos y le dije, me estás confundiendo contigo misma. Eso golpeó algo. Su rostro se torció. ¿Crees que esto te hace mejor que nosotros? ¿Por qué tienes el dinero y ahora estás jugando a ser el señor filántropo? No estoy jugando a nada, dije. Pero si te molesta tanto, tal vez deberías preguntarte por qué. Me miró fijamente durante mucho tiempo, luego dijo algo que se me quedó grabado. Se suponía que él me vería. Se suponía que me amaría así. Y por un segundo, solo un segundo, vi a la niña debajo de toda su amargura. Pero entonces parpadeó, enderezó su columna vertebral y añadió, te arrepentirás de esto. Cuando todo se desmorone, no vuelvas arrastrándote. Se dio la vuelta y se fue. Sus tacones se hundían en la tierra con cada paso. No la vi irse. Simplemente me volví hacia el contratista y pregunté, entonces, ¿cuándo podemos empezar a construir el armazón? Pero sabía que esto no había terminado porque había tocado algo más profundo que el dinero. Había heredado más que los bienes de mi abuelo. Había heredado su legado y la tormenta que venía con él. Y justo cuando pensaba que las cosas habían empezado a asentarse, recibí la carta. La carta llegó en un sobre de color crema con mi nombre completo escrito a mano en la parte delantera. Sin remite, sin sello postal, simplemente dejada en mi buzón como si un fantasma la hubiera traído. Mi primer pensamiento fue Justina. Otra culpa, una amenaza de última hora. Pero cuando la abrí, la letra me detuvo en seco. Era la de mi abuelo. La tinta estaba descolorida, pero las letras eran inconfundibles. Una escritura lenta y cuidadosa que se curvaba demasiado hacia la derecha. Me senté allí mismo en los escalones del porche y la leí bajo la luz menguante. Augusto, si estás leyendo esto, significa que todo salió como pensaba que podría. Justina probablemente montó un escándalo. Tal vez incluso trató de impugnar el testamento. Nunca pudo soportar no ser el centro de la historia. Pero esto no se trata de ella. Se trata de ti. Sé que nunca dije esto en voz alta tanto como debería haberlo hecho. Pero quiero que sepas que estoy orgulloso de ti. Vi cada sacrificio que hiciste. Cada vez que te mordiste la lengua. Cada noche que te sentaste a mi lado mientras yo fingía no olvidar los nombres de las personas que una vez amé. Nunca me hiciste sentir débil. Simplemente me hiciste sentir visto. Y sé lo difícil que es llevar ese peso, ese legado. La gente te mirará y dirá que tuviste suerte, que heredaste la comodidad, pero no verán la parte que importa, que te ganaste cada onza de ella apareciendo cuando nadie más lo hizo. Haz algo bueno con esto, pero no te pierdas en el proceso. Y si Justina alguna vez aparece pidiendo ayuda, bueno, sé que harás lo que yo no pude. Con amor, abuelo. Me quedé sentado allí durante mucho tiempo después de leer eso. Sin llorar, sin enojarme, simplemente quieto. Como si algo finalmente hubiera aterrizado en su lugar después de años de flotar sobre mí. Es extraño cómo persiste el dolor. Incluso cuando crees que lo has superado, te toca el hombro en los momentos más inesperados. Doblé la carta cuidadosamente y la metí en mi billetera. Todavía está allí hoy. A la mañana siguiente, convoqué una reunión con la junta que había formado para la organización sin fines de lucro. La habíamos estado llamando cooperativa hasta entonces, pero decidí darle un nombre apropiado, la Casa Bartolomé. Presentamos los documentos el mismo día. La construcción se movió rápidamente. El pueblo se enteró de lo que estábamos haciendo después de que un reportero cubriera la donación del centro juvenil y la rastreara hasta mí.
De repente, recibía llamadas, algunas agradecidas, otras entrometidas, unas pocas agresivas. Pero las llamadas que más recuerdo fueron las de personas como Baldomero, de profesores, madres solteras e incluso algunos tipos que solían intimidarme en la escuela secundaria. Vinieron con martillos, herramientas y cubetas de pintura. Nos ayudaron a construir. Como era de esperar, Justina no se tomó bien la buena voluntad pública. Bueno, hizo un último esfuerzo unas semanas después, justo después de que organizara una vista previa de puertas abiertas de la casa Bartolomé, que estaba casi terminada. Presentó una impugnación formal del testamento, alegando que yo había manipulado a mi abuelo durante sus últimos meses. Dijo que me aproveché de su estado mental debilitado. Incluso contrató a un abogado de 2 pueblos más allá, un tipo de lengua afilada que olía sangre en el agua. Pero lo que Justina no sabía era que mi abuelo ya había planeado también para eso. El señor Bartolomé presentó una contrademanda en 24 horas, armado con evaluaciones psiquiátricas de 2 médicos diferentes que mi abuelo había visitado silenciosamente 6 meses antes de su muerte. Uno de los informes incluso incluía una declaración que mi abuelo había solicitado específicamente: estoy en mi sano juicio y he elegido a Augusto como mi único heredero, no por obligación, sino por respeto y amor. Él es mi familia en todos los sentidos de la palabra. El juez desestimó el caso de Justina en cuestión de minutos. Se le ordenó pagar todas las costas judiciales. Para cuando se dictó ese veredicto, ya había puesto su casa en el mercado. No tuve que desalojarla. Después de todo, su orgullo hizo el trabajo por mí. Se mudó a un lugar más pequeño a 1 hora de distancia, y corrió la voz de que ahora se estaba tomando un tiempo para reflexionar. Claro, no me regodeé. No le envié un mensaje, pero cuando los papeles de bienes raíces llegaron a mi escritorio, sí compré la casa. Silenciosamente, se la di a la comunidad como un hogar de transición para jóvenes que están saliendo del sistema de cuidado de crianza. La equipé con muebles donados, abastecí la despensa y dejé una nota en el pasillo. Esta casa una vez estuvo llena de silencio. Que ahora esté llena de segundas oportunidades. La casa Bartolomé abrió oficialmente 3 meses después. No cortamos una cinta. Organizamos una comida al aire libre, hamburguesas, música, niños corriendo y risas tan fuertes que se derramaron en la calle. Baldomero dio un pequeño discurso. Él mismo construyó el banco de la entrada, tallando las iniciales de mi abuelo en el lateral. La directora del centro juvenil me abrazó tan fuerte que no podía respirar. Y entonces, justo cuando el sol se ocultaba tras las colinas, entré en el patio trasero donde mi abuelo solía cultivar. Había una pequeña placa montada debajo de su manzano favorito. En memoria de Aurelio, que creía en aparecer. No lloré. No entonces, pero más tarde esa noche, de vuelta en casa en la tranquilidad, me paré en la cocina que mi abuelo había usado durante décadas y pasé mi mano sobre el mostrador donde solíamos preparar sándwiches. Pensé en la primera noche que me mudé después de que mis padres fallecieran. En lo asustado que estaba. En lo no deseado que me sentía. En cómo Justina me había mirado como una mancha que no podía quitar. Y ahora. Ahora el pueblo llevaba mi apellido. El mismo que mi abuelo me dio no por sangre sino por creencia. Ojalá pudiera decir que Justina se disculpó. Que envió una carta o hizo una llamada llena de lágrimas, pero no lo hizo. Lo último que oí fue que su hija menor abandonó la universidad y se mudó al otro lado del país. Su hija mayor había roto el contacto después de una pelea por dinero. Es curioso cómo funciona eso. En cuanto a mí, sigo viviendo en la casa de mi abuelo. Sigo cortando el césped. Sigo sentado en ese porche con un café y viendo pasar el pueblo. Pero ahora la gente saluda. Se detienen. Sonríen. Porque ahora pertenezco. Y no porque heredé algo, sino porque construí algo. Y finalmente entendí lo que mi abuelo quiso decir cuando dijo, la familia no se abandona. Porque a veces la mejor manera de honrar la verdad es abandonar a los que ya lo han hecho.